al psicoanálisis justamente y yo veo y por todo su entorno y sé que tiene cosas como reprimidas, entonces a eso es con lo que pensaba también. Claro, ¿cómo aún, o sea, tu comentario sería de que eso aún todavía sucede? Exacto, como que hoy todavía sucede. Bueno, está bien. Sí, 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 completamente. Puede ser un comentario válido, o sea, sería como una actualización de esa cita, una reflexión a partir de esa cita de la situación actual. Está perfecto. Sí, me parece que es una opción también. Eso, Gracias, profe. siempre y cuando el eje esté en la cita. ¿Mm? Siempre y cuando no perdamos el eje. Y además el comentario tiene que ser breve, ¿eh? 2 o 3 líneas nomás. Así que ahí es un buen ejercicio también escribir lo que uno quiere de la forma más condensada posible. Hay algunos que les resulta más fácil escribir eh, algo más acotado y otros prefieren estirarse. Bueno, acá la idea es hacerlo de forma acotada. ¿Mm? ¿Alguna otra cuestión sobre la actividad de la semana? Hola a todos, perdón el horario. No, no hay problema. Sí, ya estoy grabando, ¿eh? Bueno, nada más. Hola, profe, recién me puedo conectar, lo volví loco, me pasé la computadora, el celular 500 veces. No, yo tenía una sugerencia, pero capaz que me va a decir que no. Cállate. Perdón. Usted nos da los textos creo que los días lunes, y no nos da tiempo, verdadero tiempo a leerlos para la clase de hoy. Entonces es como que me frustro un poco, porque me encantaría, capaz te dice, bueno, no importa, y un montón van a decir que no importa, pero, o no, pero a mí me encantaría arrancar la clase ya con el texto leído, y es como que no, me puse en contacto con los textos ayer, hasta que me los trajeron, que los pude imprimir. No llego a leerlos y me gustaría tener ya, o sea, una pequeña introducción. ¿Se puede encargar antes o no? Lo que pasa es que muchas veces, o sea, lo voy a tener en cuenta. En ocasiones también voy trabajando los días anteriores para la clase de la semana y a veces hago algunas correcciones en la bibliografía. Así que por eso es que no les puedo dar toda la bibliografía junta de forma anticipada y por eso me dificulta subirla con mucha anticipación. Si lo tengo antes, la puedo ya subir el día domingo, tal vez. Antes, Sí. menos lo que queda, porque lo que quedan pocas clases ya de contenido, queda esta y 2 más. Ya estamos llorando. Bueno, y todavía las últimas no las tengo del todo definidas, porque también me gusta... Está bien, no, solo una sugerencia porque No, particularmente yo quería... es razonable y es algo que habíamos dicho en la primera clase, pero bueno, fue el único, también no tuve otros horarios disponibles para poner. Hacémoslo al revés, digo, bueno, tienen la clase y después ponía a leer los textos de otra forma también, ¿no? Profe, y otra cosa que no quiero sonar antipática, pero quiero ser la voz del grupo, que escuché, que lo que también, ya sé que quedan pocas clases y todo, pero bueno, lo que decían los chicos también es que la clase se sube medio pegadito también, entonces como que algunos, los que trabajamos, es como que tratamos de acomodarnos y nos queda un segmento corto y hacemos después la actividad, quizá la quisiéramos hacer más linda. Y la tenemos que hacer así volando. Y bueno, usted va a decir, está bien. Que suba el video de Zoom antes, sería la cuestión. De la clase grabada un poquitín antes. Yo hoy la puedo ver, hay días que no. Y es como que es muy rica la materia, la dan muy linda. Y bueno, capaz que bueno, también tiene que ver con que somos nos gusta mucho, me parece. Gracias por decirlo de esa forma, es cierto, a veces me atraso un poquito. Voy a intentar subirla antes, en la medida de lo posible, que me lleve un rato, y bueno, los tiempos en esta época a veces son un poco Sí, complicados para mí. estamos todos iguales. Claro, estamos todos complicados para mí también.
Voy a intentar subirla a partir de ahora frente a tu pedido y los miércoles a la tarde. Los miércoles a la tarde voy a intentar subir la clase de Zoom a la página. Y una más. A veces se le va ahora un poquito la voz. Si esto se está grabando, yo no es que soy mala, se le va la voz. Y, sí. Y se escucha muy bajo. Se pierde la voz. Y no va a quedar grabado, o sea, no se va a entender quizás. Se le pierde la voz, como que queda mudo. Mirá, eso no sabía, nunca me habían dicho esto. Yo porque escucho los comentarios, estoy mirando los comentarios del chat de los compañeros y escriben y ponen, y yo también lo veo y lo escucho, más que nada lo escucho, que se le pierde la voz. ¿Todo el tiempo o por momentos? Por momentos. Es por momentos, profe, pareciera como que se aleja mucho el micrófono y se lo escucha a lo lejos, así. Ya cuando me tiro para atrás sin darme cuenta. Bueno, díganmelo ustedes, avísenmelo y así hablo más cerca de la computadora. En medio de estar hablando y pensando, a veces me olvido no me doy cuenta, además no sabía, así que vayan avisándomelo cuando se escuche lejos. Pero también puede ser, profe, la señal también, internet, la señal, yo creo que es algo natural, normal. Si es internet no hay nada que pueda hacer, pero si es que yo me alejo de la computadora, lo puedo corregir, así que claro. Avísenmelo y lo tengo en cuenta. Buenísimo. Igual me vienen bien estos comentarios, María Laura. Así hacemos que, como les vengo diciendo, el espacio se arma entre todos. Si ustedes van haciendo comentarios para que sea más rica la cursada, me ayudan a mí y la aprovechan mejor ustedes. Así que adelante. Es más, yo les diría que en general, ahora les hago un reclamo yo a ustedes. Usan bastante poco el recurso de preguntar en la página, ¿no? De hacer comentarios. Eso a mí me viene bien, que me hagan comentarios, me hagan preguntas, no se priven de decirlo. Algún compañero me había pedido algo en un momento, creo de la clase, sí, que no había puesto en la página la información del Zoom. Me vienen bárbaro que ustedes me vayan señalando a mí las cosas que a ustedes les serviría. Porque si no, yo no sé, no tengo idea de qué les viene bien y qué no. Si me manejo con mi criterio. Y como víamos la clase pasada, ¿no? En la cuestión del saber, el criterio mío puede ser muy diferente al de ustedes. Así que es importante que ustedes me lo transmitan, que me hagan todas las preguntas que quieran, que hagan comentarios entre ustedes también. Así que utilicemos esas herramientas. Así tenemos la mejor cursada posible, y si no, también para los futuros alumnos que tengan una mejor cursada que la que tienen ustedes. Así yo puedo ir corrigiendo también las cosas que pueden mejorar. Así que no se priven de hacerme comentarios, preguntas y sugerencias, así avanzamos todos juntos. ¿Alguna otra cuestión? Profe. Sí. ¿Me escucha, profe? ¿Me escuchan? Sí, escucho a los dos. Bueno, habla Gabriela Pablo yo, no drama. No hay problema, gracias. Disculpen que no tengo cámara en esta compu, por eso no me conecto. Te quería hacer dos preguntas. Primero, ¿nos podrás hacer algún que otro comentario en lo que ponemos en los foros? Más que nada para saber si las explicaciones están bien respecto a las citas. Les decía la vez pasada, pongan tienen que poner el foro en formato de nido, ¿era? Así ven los comentarios que hago, porque si no quedan perdidos en el medio del foro y se pierden. Pero siempre hago comentarios. Esta última vez todavía no hice, pero probablemente los haga. Pero en general siempre hago comentarios en el foro. Salvo esta última clase que no tuve tiempo, entonces eso, respuestas anidadas pongan. Este último foro sí, creo que no respondí, porque iba a comentarlo un poco acá. Pero si no, en todos están. Pongan respuestas anidadas, así se ve. A todos no les voy a poder comentar porque no es imposible, son muchos, no me dan los tiempos, pero siempre hago comentarios generales para ir ubicando cómo va la cuestión. Así que pongan respuestas anidadas y así lo pueden ir viendo.
Gracias. Y la última pregunta que te hago, yo tengo entendido que es de 8 clases la materia, ¿no? Nos faltan 3. Más o menos el examen, ¿tenés idea si va a ser durante un día, si lo vas a dar de un día para el otro, si nos vas a dar tiempo para eso? Una semana van a tener. Va a ser una semana que va a estar dedicada al examen, que no va a haber clase y va a ser la evaluación. La consigna el primer día, así tienes varios días para ir haciéndolo. Ujú. Así que Ah, perfecto, tenemos tiempo. Muchas gracias. va a tener tiempo. ¿Fecha, profe, sabe? Claro, la semana que viene no, la otra sería. Ah, ok. En el cronograma. ¿Eh? Mi pregunta era sobre eso, sobre cómo iba a ser el parcial y qué día y cuánto tiempo. Justo Gabriela dijo lo que yo quería decir. Buenísimo. Eso está ahí en la página. O sea, la consigna del parcial original, pero también la podemos, todo puede sufrir modificaciones. La idea era hacer un pequeño artículo de hasta 2 carillas, breve, entre 1 y 2 carillas, utilizando un concepto de los que hayamos ido trabajando para o explicarlo o aplicarlo. También podía ser sobre algún material que ustedes quisieran, sobre algún fragmento de una serie, algún fragmento de un libro, o únicamente explicar un concepto que a ustedes les haya resultado interesante y que los haya convocado en la cursada. Y explicarlo a partir de los textos que leímos. Esa es la consigna, que es bastante general, digamos. Lo importante, lo que voy a valorar de eso, es que sea una elaboración propia. ¿Mm? Una elaboración propia, es decir, que no recurran a copiar de Wikipedia o a transcribir palabras de otros, sino que sea un comentario, una reflexión de ustedes genuina en base a los textos que trabajamos. Después eso se podrá hacer mejor o peor, pero lo importante es que sea de ustedes. ¿Mm? Y estas actividades que venimos haciendo en relación a la lección de citas y ahora el comentario de la cita, la idea es que los ayude a llegar a hacer eso, es decir, un comentario sobre la lectura de los textos de Freud. Pero bueno, eso le vamos a dedicar bien cuando llegue el momento. Digamos, vamos a tener una clase de Zoom que va a estar dedicada entera a que hablemos de ese examen y a que ustedes traigan sus preguntas y sus inquietudes y sus dificultades. ¿Mm? Toda una clase de Zoom vamos a dedicarla a eso, a comentar sobre ese tema. Les voy avisando por si quieren ir pensando cuestiones o para que vayan macerando sus inquietudes, digamos. ¿Mm? Bueno, ¿una otra cuestión? Bueno, arrancamos con el tema de la clase, que es un tema interesante, central y polémico en el campo del psicoanálisis, que es la ampliación del concepto, de la noción de sexualidad, la pulsión, ¿no? Que la pulsión es un concepto freudiano. Ahí una compañera ya lo introdujo. Uno de los aspectos más revolucionarios que introdujo el psicoanálisis, más polémicos, que más resistencias ofreció en sus orígenes, fue la noción freudiana de la etiología sexual de la neurosis. Les repito esta palabrita que ya introdujimos varias veces, que es que la causa de las neurosis o de las enfermedades que estudió Freud, las enfermedades psíquicas, los padecimientos psíquicos que se estudió Freud, estaban causados en su origen por aspectos de la sexualidad. Las últimas clases habíamos trabajado diferentes momentos en el estudio freudiano de las neurosis y habíamos empezado con la etiología traumática de las neurosis, es decir, pensar que la neurosis o el padecimiento psíquico se debía a una vivencia traumática. Después habíamos pasado a la idea del conflicto como causante de la neurosis y de los síntomas.
Y ahora introducimos lo que fue un parteaguas en la historia del psicoanálisis, que fue cuando Freud introdujo la cuestión de la sexualidad. Ya no se trataba solo de que determinadas vivencias traumáticas generaban determinados síntomas, sino que la existencia de conflictos, y esos conflictos eran particularmente de naturaleza sexual. Ustedes imaginen el revuelo que esto pudo haber causado a principios del siglo XX, o sea, hace 120 años, hace un montón de tiempo ya, ¿no? Y cada vez pasa más tiempo y cambian más las cosas en relación al momento que escribió Freud. Piensen... Profe, perdón que le interrumpa, pero si hoy es tabú todavía hablar, sos un sexópata o todas las cosas que dicen, y más si sos mujer. Me imagino en ese tiempo. Completamente. Hoy día uno podría decir que todavía, y es una pregunta interesante para hacerle al psicoanálisis de por qué aún en tiempos en que el discurso de la sexualidad está tan es parte de la agenda cultural, aún igual la sexualidad en muchos aspectos sigue siendo un tema tabú, complejo, que genera vergüenza, que genera temores, ¿no? Porque hoy en día conviven las dos cosas, conviven una agenda política, cultural, que tiene a la sexualidad como uno de sus ejes, lo cual no quita que de todas formas siga siendo una cuestión compleja de abordar y que trae todavía aún mucho sufrimiento, mucha vergüenza y muchos temores a muchas personas, ¿no? Cómo, a pesar del cambio cultural, aún es un tema arduo. ¿Tendrá que ver con esto la naturaleza de la sexualidad? ¿Habrá algún aspecto de la sexualidad humana que, más allá de la apertura y los cambios culturales, aún resistan y tengan y produzcan estas vergüenzas, esos temores? Bueno, ahora, Profe, sí. yo lo veo desde el lado de que supuestamente también todo lo que sea actividad sexual también va con una carga de valores, porque también socialmente impuesto está en el tema del casamiento, que la mujer tiene que llegar virgen al casamiento, y es todo un tema de valores que se impusieron, no sé de qué tiempo y no sé de dónde lo sacaron, de que deberían ser así. Entonces generalmente cuando se casa es como que estás habilitado a hacer lo que quieras con tu pareja. Pero si no, es como que es una carga de valores, de respeto, no sé cómo explicarlo, a lo que vos quieras hacer, con quién quieras estar o no quieras estar o que quieras experimentar. Es como que hay todo un tema de valores, respeto, no sé cómo sería la palabra correcta para explicar lo que quiero decir. Sí, completamente. Hay una dimensión cultural, sin duda alguna, y hay una cuestión histórico-sociocultural que sin duda tiene mucho que ver con el lugar que ocupa la sexualidad en nuestra sociedad. Uno se pregunta, me pregunto, y el psicoanálisis nos invita a preguntarnos si únicamente es una cuestión cultural la posición que ocupa la sexualidad entre las personas. No es algo que quiera resolver, ni mucho menos, pero me parece que es interesante como pregunta. Sin duda la cultura es una de las diques fundamentales a la sexualidad, uno de los motores represivos de la sexualidad. Aparte también es el hecho de que todas las familias están como, no sé, como deben seguir esa cosa de que, por ejemplo, nuestros padres con nosotros ni ahí de casualidad hablaban de temas de sexualidad y terminabas aprendiendo, entre comillas, ¿no? Por prueba y error, a veces probando vos con vos mismo, hablando con tus amigos, con gente que tenías confianza, o yo, por ejemplo, terminé aprendiendo un montón de cosas yendo directamente al ginecólogo con 18 años y hablando con los médicos de ahí, y me explicaron un montón de cosas que para mí no sabía que estaban, ¿no? Pero uno no sabe, no lo instruyen a ser responsable, por decirlo de una forma, todo lo que significa tener relaciones sexuales y todo lo que significa la sexualidad. Entonces es como que, yo que tengo 30 años,
no crecí con alguien que me diga lo que estaba bien, lo que estaba mal, o qué tenía que hacer y qué no hacer, sino que me fui directamente con un profesional y fue que me fue orientando, sacándome todas mis dudas y demás. Y creo que por ahí los nuevos jóvenes que recién arrancan y demás, ya vienen con un camino un poco más allanado que nosotros. Y bueno, y ni hablar nuestros padres, que menos le han hablado. Entonces es como que se fue repitiendo ese escalón de es un tema tabú. Claro. Sí, completamente. Y lo que vos decís, y hay modificaciones culturales que ya se ven en los jóvenes que tienen una relación diferente con la sexualidad. Habrá que ver si lo problemático de la sexualidad se resume a la educación, ¿no? Si con educación, lo cual no quita que sea imprescindible, no estoy desvalorizando la educación sexual, por el contrario, me parece que es un aspecto fundamental de cualquier tipo de educación. Lo que plantea el psicoanálisis es, bueno, quizás hay aspectos de la sexualidad que no sea suficiente a organizar, para decirlo de alguna forma, en relación a la sexualidad. ¿Pero por qué? Y acá Lorena me decía que Freud, cuando habla de la sexualidad Freud, no se refiere únicamente a lo que llamamos comúnmente relaciones sexuales. Digo, A los genitales, ¿no, profe? exacto, no se refiere únicamente a la genitalidad. Y esa, hoy día quizás es algo mucho más establecido, pero es uno de los grandes aportes que hizo Freud. Quitarle ampliar esto, cuando decimos ampliar la noción de sexualidad, lo primero es esto, es despegarla de la genitalidad. Es decir, la sexualidad no se reduce al acto sexual en tanto encuentro de dos genitales o de dos otras mucosas corporales. Profe, por eso hace referencia a lo infantil, donde claramente los niños no tienen relaciones sexuales, pero que habla de una fase de autoerotismo que tiene que ver con el tomar el pecho, las caricias, el contacto, sensaciones de placer que no tienen que ver relacionadas directamente con los genitales. Exacto. Placer. Es el placer, pero el placer a partir, y les leo la cita de Freud directamente, es el placer a partir de la estimulación y la excitación de diferentes partes del cuerpo. Esa es una definición de sexualidad de amplio aspecto, ¿no? Porque no es el placer, un placer teórico, es el placer en relación al cuerpo y en relación a la estimulación y la excitación de diferentes partes del cuerpo. Digo, eso supone la ampliación de la noción de sexualidad, entonces, como decía Ruth, no queda acomodada únicamente a la genitalidad, al acto sexual tradicional y a la procreación, porque sobre todo en esa época la sexualidad estaba ligada en general íntimamente a la procreación, no solo culturalmente, sino en cómo se piensa la sexualidad en general en las ciencias biológicas, digamos, ¿no? De esa época, no digo que ahora sea de esa forma. Entonces, tenemos una noción de sexualidad más amplia, que por eso Freud, miren, si será revolucionario, que no solo se propuso hablar de la etiología sexual de los síntomas neuróticos, sino que dice que esa sexualidad es infantil, ¿no? Con toda la repulsión que puede llegar a producir hablar de sexualidad infantil, ¿no? Cuando pocas criaturas se encuentran más desexualizadas que los niños en general, ¿no? Pero como muy bien señalaba Ruth, es importante diferenciar, cuando hablamos de sexualidad infantil, no nos referimos a la sexualidad, no significa que la sexualidad infantil sea igual a la sexualidad adulta, que se juegan los mismos concepciones que en la sexualidad adulta,
sino que es necesario retomar, reflotar, recordar y no perder de vista que estamos hablando de la satisfacción que puede tener un niño en el uso de su cuerpo y su vínculo con otros. Como bien decían, por ejemplo, es muy notorio el placer que puede sentir un niño, primero al amamantarse, pero eso, ¿qué particularidad tiene? Que ahí se juegan dos funciones diferentes, ¿no? El placer del amamantamiento, cualquiera que haya estado en contacto con un niño amamantando, es muy, muy claro el placer que sienten en el amamantamiento, pero eso rápidamente puede quedar disfrazado bajo la función vital de la alimentación. Entonces, en general, para olvidarnos que hay un placer corporal ahí de por medio, suponemos que el placer del niño está únicamente en la alimentación, es decir, en la satisfacción de una necesidad vital, porque así nos quedamos más tranquilos, ¿no? Como, bueno, toma la teta porque es una necesidad vital y eso lo deja tranquilo. Lo que va a decir Freud es, ojo, las satisfacciones sexuales de los niños, en general, siempre se montan primero sobre funciones necesarias y vitales. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso? El niño, uno de los primeros actos que hace el niño es alimentarse y amamantarse, o, en el caso de no amamantarse, alimentarse de alguna otra forma succionando. Frente a esto, dice Freud, se establece el placer de succionar, que se independiza de la función alimenticia. Y eso es muy claro también, si uno ve a un niño, el placer que siente de succionar. ¿Cuál es? La primera etapa de los niños bebés, es de llevarse toda la boca, succionarlo, morder. El chupeteo, profe. Es la fase oral. Es la fase oral, tal cual. Freud, Y después no viene el anal. ¿Eso tiene que ver con Freud o me estoy confundiendo con otro? no, eso Y la fálica. Pero Freud puro, sí. Freud después va como a hacer ese diagrama de las diferentes fases. Pero a mí me interesa más que pensar la cuestión evolutiva, es decir, cómo se van dando las diferentes fases, es pensar cómo se juega la sexualidad en cada momento de la historia de un niño, ¿no? Entonces, el primer momento, bueno, el placer está en la boca, porque es la primera función que utilizan y también sobre la que el niño tiene cierto dominio, ¿no? Que hace un movimiento y tiene un efecto. Freud va a decir que después esta función del chupeteo se puede independizar de la función alimenticia, de la función vital, y el niño va a sentir el placer del chupeteo en sí mismo. Él dice, bueno, vieron que Freud siempre es muy poeta, dice, el máximo placer sería poder besar su propia boca, dice sobre el niño, ¿no? Como el chupeteo de sí mismo, una cosa así. Bueno, ahí está trabajando esto que decía Ruth, que es este primer momento de autoerotismo, es decir, de la satisfacción corporal del niño por sí mismo, lo cual no excluye al otro, no es que no hay una existencia del otro, pero pensemos que en ese primer momento, y eso no está en los textos que les di, pero es algo clásico freudiano, no hay una distinción determinada. No hay separación entre él y lo otro. Exactamente. Todavía no hay una separación establecida entre lo propio y lo ajeno, entre el yo y el mundo. Es lo que se dice, no hay una diferenciación entre el yo y la teta. La teta y el yo somos lo mismo. Y cuando me refiero a yo, no es un yo que dice, hola, soy yo, sino pensemos que un bebito es más que nada un cúmulo de sensaciones y de... Para el bebé, profe, la mesa de luz también es él. O no existe quizás la mesa de luz, ¿no? Porque no tiene ningún efecto sobre sí. En ese primer momento, en todo caso, existe, va a decir Freud, lo que me genera placer y lo que me genera displacer.
lo que me genera placer lo voy a tomar como propio, y lo que me genera displacer voy a determinarlo como ajeno, es decir, como lo que está fuera de mí. Igual